¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va ese maravilloso jueves? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal. Aquí lloviendo un montón, estamos aquí en Madrid y la verdad es que lleva un día de lluvias que, pero bueno, mejor porque también es verdad que tiene que llover, que hace muchísima falta y el agua es sanadora. Así que nada, muchísimas gracias por estar un día más aquí en Iluminando la Vida y la Muerte. Bueno, muy buenas tardes para todos los que estéis en Madrid, muy buenos días también porque mi invitado de hoy está en Colombia. Bueno, y tengo un invitado de excepción. La verdad es que estoy muy contenta porque ahora mismo está muy liado de trabajo y ha hecho un huequecito para hablar conmigo y estoy muy contenta. Él es Camilo Rusi. Tengo la suerte de que Camilo es amigo mío desde hace unos años y la verdad es que es un hombre maravilloso y excepcional. Además de que sabe muchísimo sobre el tema del duelo y de la muerte. Él es un número uno, Camilo Rusi es un número uno en todo lo que tiene que ver con la educación del duelo, sobre el duelo y la muerte. Además, Camilo acompaña desde hace muchísimos años a personas que están traspasando por estos procesos de duelo. Es fundador de la Escuela de la Muerte, de la que, bueno, tengo la suerte de haber pertenecido. Bueno, pertenezco porque nunca nos vamos de esa escuela con un conocimiento y una sabiduría increíble. Hola, muy buenas tardes y buenos días que os estáis sumando. Y Camilo, la verdad es que también, aparte de tener la Escuela de la Muerte, que os invito a todos a que indaguéis y podáis ver lo que hace Camilo, también es fundador del Congreso Internacional sobre la Muerte, porque además empieza dentro de nada, que ahora nos hablará porque es un congreso maravilloso, gratuito, con una información muy valiosa en el que tenemos que estar todos. Así que nada, estoy muy contenta de poder tenerle aquí en mi canal, en nuestro canal, para poder hablar de todos estos temas maravillosos que son tan necesarios. Así que nada, ya le veo por aquí, voy a invitarle porque no quiero perder más tiempo. Voy a aceptar por aquí. ¿Te he visto? A ver, si no te invito yo, a ver, aceptar. Ahora. Hola, querida Hola, Raquel. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dichoso de verte otra ¡Qué vez. alegría! ¡Qué alegría! Lo vimos, bueno, hace unos meses, pero bueno, aquí en Madrid. Pero bueno, Sí, no, qué viaje tan espectacular. Allá siempre eres la mejor host. muchas gracias. No, eres fácil, como te encanta el flamenco y a mí también. La verdad es que ahí es fácil, ¿verdad? Exacto, me encanta. Así que nada, muchísimas gracias Camilo por haber estado, por aceptar mi invitación, que sé que estás muy ¿Cómo liado. no? Ya Sí, estás. pero bueno, esto es delicioso conversar contigo y hablar de estos temas Sí, importantes. la verdad es que sí. Bueno, Camilo, yo sé que mucha gente te conoce, muchísima, pero bueno, en mi comunidad a lo mejor que te conocen menos, quería que nos contaros un poco cómo empezaste tú a interesarte por todos estos temas de la muerte y el duelo y convertirte en un experto y en un número uno como lo que eres. Gracias por eso. Pues, a ver, la muerte para mí a nivel personal empezó de muy pequeño con la muerte de mi abuelito y ya después, más adelante, me lancé profesionalmente a estudiar este tema y a practicarlo, sobre todo en el día a día. Pues la muerte de mi abuelito desde muy pequeño, yo tenía 8 añitos y él murió de un cáncer de páncreas que se lo llevó muy rápido, pero yo nunca me enteré de que él tenía cáncer de páncreas, por este tabú que hay alrededor de la muerte, por la falta de educación de cómo abordarlo con un niño, por ejemplo. Y entonces eso se me complicó mucho y se me complicó durante muchos años. Fue un duelo que yo no pude procesar en el momento y lo cargué durante muchos años. Hasta que por allá en una sesión terapéutica que no tenía nada que ver con esto, pues me preguntaron por mi abuelo, se descongeló ese duelo que yo llevaba ahí cargado mucho tiempo y menos mal estaba muy bien acompañado, menos mal me pude permitir vivirlo. eh, y sentí mucha ligereza, como nunca antes, Raquel, como yo no me acordaba de que uno era así de ligero cuando no se pone a cargar todo ese dolor y todas esas emociones intensas. Eso nos afecta mentalmente, emocionalmente, socialmente. Yo había sentido todos esos efectos, pero nunca los había asociado con un duelo. Entonces yo dije, ¿cómo así que primero yo no sabía que seguía en duelo? Segundo, nadie nos enseña de esto y tercero, pues me voy a ir de cabeza
a estudiar este tema tan fundamental para compartir todo lo que puede aprender. Sí, porque Camilo, ¿cómo nos cuesta sentir? Cuando la gente está en duelo, es verdad que es como que hay una lucha interna porque no nos permiten, hay muchas creencias detrás del duelo de no puedes llorar, no, ¿verdad? No puedes sentir, tienes que ser fuerte, tienes que salir a la calle, tienes que hacerlo todo, no sé, ¿verdad? Sí, sigue como si nada, ese es el tema, ser fuerte. Y yo siempre les hago la analogía, eso es como si uno se cae, como si Raquel se cae y se dobló muy duro el tobillo y tiene una herida. Y entonces yo llego y levanto a Raquel a la fuerza y le digo, vamos, vamos Raquel, que esto no pasó nada acá, sigue como si nada. Eso pues es violento y lo hacemos con nosotros mismos y lo hacemos con otros. Y por supuesto, no tenemos el tobillo partido, pero sí el corazón partido y sí la mente muy, muy movilizada, activa, intensa y no podemos seguir como si nada. Entonces eso que dices nos cuesta sentir es totalmente verdadero. De hecho, aprendimos a que nos costara sentir porque llegamos a este mundo sintiendo como los bebitos. ¿Verdad? Sí, Totalmente. Además es que el duelo, como dices tú siempre, el duelo duele, porque cuéntanos qué es un duelo, porque la gente siempre asemeja muchas veces, o sea, o asimila que es un duelo, se va alguien, o sea, pues esto, en la trascendencia de un ser querido, pero hay muchos sí, tipos de duelo, Camilo, además que sí, sí, exacto. Una cosa es el cambio o la pérdida, otra cosa es lo que surge a raíz de eso y a eso sí lo podemos llamar duelo. Entonces, no, mejor dicho, la muerte de mi abuelito no fue el duelo, fue mi reacción ante eso, que es una reacción natural. Justamente si quisiéramos darle una definición al duelo, el duelo es un proceso natural de adaptación a un cambio. Y fíjate que no a una muerte física, a un cambio. Y ese cambio, lo importante para que pueda surgir el duelo es que sea significativo para mí o para quien lo vive. Y ahí entramos en un terreno difícil que es el de los duelos invalidados, que son duelos que para la sociedad supuestamente no generan suficiente dolor y no debería sentir ese dolor a pesar de que ya lo está sintiendo. Eso está como raro, ¿no? Espérate, siento este dolor. No se puede, ¿no? Entonces, es un proceso natural y ojo, el duelo no existe para que suframos. Eso es clave. Es como los doctores. Uno no puede odiar al doctor porque le ayudó a destorcerse el tobillo y a uno le dolió. No, el doctor tiene una buena intención. Entonces, el duelo eh, es como este ayudante en nuestra vida, porque la vida es puro cambio y todo el tiempo vamos a tener que adaptarnos. Y en el momento que no exista el duelo o que no nos permitamos hacerlo, pues no vamos a poder adaptarnos y nos vamos a quedar pesados, como lo viví yo tantos años. sí, porque lo que dices tú, los duelos congelados, es que pasa mucha gente, a mí me ha pasado también a lo largo de mi vida, cuando falleció mi hermano, que yo te lo he comentado más veces, y Sí, salió años después con una intensidad brutal que no sabes ni lo que te pasa ni cómo puedes manejar todas esas, eso que estás sintiendo. sí, eso es una locura es bonito, ¿no? Porque es como si fuéramos una tubería y a través de nosotros pasan todas estas emociones y podemos tapar la tubería, pero eso sale por algún lado. Así se quede congelado, pues nos pasamos con la tubería tapada por todo el tiempo, pero en algún momento sale y nos da la oportunidad de volver a esa ligereza que realmente somos. Por eso tú siempre hay una frase que dices en la escuela de la muerte, que le he dicho yo que ya he sido, que he formado parte, pero formo, porque nunca me he Forma, ido, ¿verdad? sí, sí, eres totalmente parte de la escuela de la muerte, sí, sí, sí. Y siempre hay una frase que siempre decías que es que hacer las paces con la muerte es plenitud para la vida. Sí, ¿Cómo podemos hacer las paces con la muerte? Porque hablar de la muerte no todo el mundo le gusta, todo el mundo lo que dices tú muchas veces parece que la traes. ¿Cómo podemos hacer las paces con la muerte, Camilo? fíjate que yo creo que estamos en guerra por la muerte, con la muerte, más que todo por condicionamiento cultural y por falta de claridad. ¿Sí? Entonces, cuando traemos mucha claridad a este tema, que es justo lo que hacemos en la escuela de la muerte, uno empieza a ver la muerte por lo que es, el duelo por lo que es, y no por las leyendas atemorizantes que nos contaron que era. Sí, y cada quien con sus creencias. Acá, más que hablar del más allá, me gusta hablar del más acá y el duelo y lo que sí vivimos en vida. Y lo que sí vivimos en vida es doloroso, por supuesto, el duelo,
pero no necesariamente debe implicar el sufrimiento, la tragedia, esta lucha contra todo lo natural que sucede, como la tristeza, como el miedo, como la rabia, como a veces el sentimiento de culpa, de envidia, de abandono, todas estas cosas que la sociedad calificó como eso tú no lo debes vivir, pero pasa que eso es parte de la vida y es parte clave del duelo. Entonces, para hacer las paces con la muerte hay que poner luz, hay que comprenderla, porque la tenemos en un lugar muy oscuro. Y sí, habrá oscuridad, pero no significa que sea malo. Y una vez uno empieza a hacerlo es hermoso, porque uno empieza a ver ya como que cambia de cara a la muerte, pero a nuestros ojos, porque la muerte siempre fue la misma. Es nuestra manera de percibirla. En un principio la percibimos como el verdugo al final del camino, como esto que es el peor castigo de todos, y puede que después la percibamos como una compañera de vida, o puede que después incluso la percibamos como una maestra, o puede que la percibamos como un motor que nos empuja a aprovechar la vida, y todo eso, la muerte sigue siendo la misma. Yo fui el que cambié los lentes con los que la observo y así hago las paces. Porque además, como dices tú, es que al final no podemos, es impredecible, es inevitable, no podemos hacer nada, es algo que nos va a tocar absolutamente a todos y al final es como que si lo vives es como lo que hablamos muchas veces del control, Camilo. Al final es soltar un poco el control porque lo que nos cuesta mucho es soltar ese control de cuándo me va a llegar, cuándo no, dónde estamos, no sé, todo eso del control. Y fíjate que es muy chistoso porque el control nunca lo tuvimos. Lo que tenemos que soltar es el control de nuestra percepción que tenemos el control. Eso no. Sí, Totalmente. Sí, porque además parece es eso que dices, y además cuando te quieres morir o cuando no, y vas a todos lados para saber porque no queremos morirnos, pero al final lo que hacemos con eso, que es interesante, es no vivir. Ese miedo nos total. impide vivir. Sí, 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 que eso biológicamente tiene sentido. O sea, si nos está persiguiendo el león, pues nosotros no vamos a salir a vivir ahí por la pradera felices porque hay un león, ¿sí? Entonces nos detiene y ese miedo es justificado, es válido, es útil. Pero si son miedos percibidos, si son miedos psicológicos y eso, entonces empezamos a vivir en otras cárceles que son más intensas todavía, que son las mentales. Y en esas cárceles mentales salirse sin una perspectiva externa, sin un acompañamiento, sin tener mucha claridad, es muy difícil y uno se la pasa ahí en la cárcel de por vida. Y quien está en la cárcel sin darse cuenta, está en casa. Y uno cree que está en la casa y que así es su casa y que así es la vida. Resulta que no, Claro, no sí, hay tanta cárcel. nos metemos en una cárcel, igual que nos pasa con las emociones, nos metemos en una cárcel con las emociones, no las dejamos salir. Exacto. Totalmente, llegamos hasta cierto punto, como si hubiera una cerca de tristeza. Yo no voy a pasar esa cerca de tristeza, yo no voy a pasar esa cerca de rabia, de miedo, porque claro, toda la vida me dijeron, quítate el miedo, hazlo sin miedo, no estés triste, acá no se hace rabieta. Pues claro, es un condicionamiento cultural muy fuerte que toca desaprender. El que quiera vivir un poquito más ligero, por lo menos. Sí, por lo menos disfrutar un poco de la vida, aunque como siempre decimos, el dolor no nos lo vamos a poder quitar, porque el dolor es el que está Exacto. para vivir, pero el sufrimiento sí. Yo muchas veces eso lo decía cuando me han pasado, pues esto, duelos en mi vida, siempre era como que te pones la víctima de, y yo, y fíjate lo que me ha pasado, y qué mal siempre a mí. O sea, te metes en ese sufrimiento, que sí, o porque a mí, ¿sabes? Que es la pregunta que nos hacemos siempre cuando estás pasando por una época complicada, ¿no? Y al final no llegas a ningún lado, porque al final sabes que tienes que transitar ese dolor, que sabes que muchas veces la gente no lo entiende. Porque es Sí, verdad que los duelos es otra parte de que la gente... Quería que nos hablaras un poco de los espacios, ¿no? Porque mucha gente sí. se impone, o bien me quedo en mi casa, o bien tengo que salir a todas horas para no sentir. O sea, háblanos un poco de los espacios del duelo. Los espacios del duelo, mira, yo siempre acá tengo un recordatorio muy bonito. Sí, Este es el elefante del duelo. De hecho, este es uno de los cinco, porque son cinco elefantes del duelo. Y entonces, cuando uno está en duelo, es como si le asignaran cinco elefantes, no tan chiquitos como este, grandísimos. Y normales, tamaño real, pues africano, si quieren. Entonces, estos cinco elefantes te van a acompañar a todos lados. Y es incómodo, o sea, es incómodo que te acompañen cinco elefantes gigantes a todos lados. Son el elefante mental,
porque el duelo también es un proceso muy mental en nosotros los seres humanos, en los animalitos no. Es un proceso también muy emocional, entonces es el otro espacio, el elefante emocional. El elefante físico, que se nos olvida que estamos en el cuerpo físico, el elefante social, que es mucho el que mencionabas ahorita de quieren o sacarnos o no nos invitan a nada, o mejor dicho. Y para quien está dentro de sus creencias, el elefante espiritual. Entonces, entre más espacio le dé uno a sus elefantes, más natural se va a desarrollar su duelo. ¿Qué pasa si yo empiezo a quitarle el espacio a mis elefantes y me hago el fuerte y sigo como si nada y sigo la vida? Pues esos elefantes van a seguir ahí haciendo ruido y estorbando. Y si yo voy a la reunión familiar, ahí van a estar, y si yo voy al baño, ahí van a estar, y si yo me quedo en la casa, ahí van a estar, y van a estar, van a estar, van a estar. Entonces, como es inevitable que estén, pues yo digo que es un poquito más congruente, ya ni siquiera amoroso, no es congruente, integrarlos a nuestra vida. Por eso yo digo que el duelo no es para superarlo y que se vayan los elefantes, no, es para que los integremos a nuestra vida y vamos todos por la vida caminando con un montón de elefantes. Lo que pasa es que aprendimos ya a vivir con ellos cuando logramos transitar nuestros duelos. Entonces, espacio, eso es lo que necesita el duelo. Sí, Para... porque además, y yo también creo, Camilo, que es un poco también de amor propio, también un poco, porque Uy, muchas veces es como para que el otro no hable, no sé, no me, o me critique, o no me quiera, o me juzgue, es como no tengo que hacerme la fuerte por eso, porque si nos amáramos un poco más también a nosotros mismos, a nosotras mismas, pues todo sería un poquito más fácil, porque a veces estamos muy pendientes del otro, ¿verdad? total, y lo hacemos como desde el desconocimiento, como si todos me dicen que tengo que ser fuerte, pues supongo yo que tengo que ser fuerte. Pero cuando uno entiende realmente el duelo, entiende que el ser fuerte es lo que justamente prolonga el dolor y me enferma, de hecho. Entonces, ya yo tengo que tener mucha claridad. Ahí sí tenemos que tener amor propio y responsabilidad, porque es que esa responsabilidad es nuestra habilidad de responder ante un duelo. ¿Sí? Y todo esto, desafortunadamente, no nos lo enseñan en el colegio, en la escuela, en ningún lado, a menos que uno se clave a estudiarlo, si la información está, o en la escuela de la muerte está, o en los libros está, pero eso no se aparece por ningún currículo. Entonces, uno tiene que tomar esta responsabilidad de educarse al respecto para poder ver cómo interactuar con los otros, porque si los otros lo que están haciendo es invalidar mi estado, porque fíjate que invalidan no solo cuando uno está llorando y sumido en su tristeza, que te dicen no llores más porque te vas a deprimir. Pero si no estoy llorando mucho, también invalidan eso y me dicen, tú estás reprimiendo algo y te va a enfermar y entonces tienes que soltar. No, ¿qué tal si más bien acompañamos y les pedimos a las personas que nos acompañen en el lugar en el que estamos? Y si hoy me dieron ganas de expresar mi tristeza, lo hago, y si no, pues no. Y la felicidad no es una traición a nuestro ser querido, la gratitud tampoco, la inspiración tampoco, y la tristeza no es estar mal, y la rabia no es estar mal, y la culpa no es estar mal. Entonces, es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que la mente fue condicionada como para complicarlo muchísimo. Sencillo no quiere decir que no duela. Por supuesto, hay cosas que duelen, por supuesto, hay cosas que son incómodas, pero sencillo en el sentido tal vez como los bebés, ¿no? Que sienten tristeza, la expresan y se les pasa. Y puede repetirse. Y así nos la pasamos. No, no hay que hacer nada demasiado Sí, mira, nos loco. preguntaban por aquí, Camilo, ¿cuánto dura el duelo? ¿Cuánto puede durar un proceso de duelo? Es que eso es muy personal, ¿no? De cada uno. Sí, yo digo que el duelo no se acaba, sino que se transforma. Eso es clave. Porque es que, fíjense cómo es la mente. Quiere decir, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a estar así? Porque es que yo voy a contar el tiempo. Si yo ya llevo un año, mejor dicho, ya esto se tiene que acabar. Y resulta que el duelo cambia de forma y cambia drásticamente de forma. Y por ejemplo, el duelo que yo tuve al principio por mi abuelito cuando yo tenía 8 años cambia radicalmente, pero yo hoy en día, 20 y muchos años después, sigo en duelo por él, pero desde otro lugar. Y ese duelo a mí me encanta porque me conecta en corazón, en emoción con mi abuelito. Yo veo una foto de él y me alegro y siento gratitud y a veces se me escurre una lágrima y es completamente válido, ¿no? Pero entonces lo que tal vez sí conviene como ver qué tanto está durando, o hablando de tiempos, es que tanto tiempo me incapacita el duelo.
y me incapacita totalmente, es decir, a nivel mental, emocional, físico, social, laboral, no puedo hacer nada, mejor dicho, porque estoy demasiado herido. Entonces, si estoy demasiado herido, estoy demasiado incapacitado por un tiempo muy prolongado, que eso ya depende de la vida de cada uno. Sí, hay gente que no puede estar incapacitada un día, un mes, un año, eso ya depende de cada uno. Entonces yo sí o sí tengo que abordarlo con acompañamiento profesional, no exclusivamente, yo digo que siempre que estamos en duelo, ojalá busquemos acompañantes del duelo como tú o como yo, como personas que dedican su vida a esto. Pero cuando ya la incapacidad es muy prolongada, eso ya puede desbordarse en un duelo patológico, eso ya tiene otro tipo de diagnóstico, mejor dicho, eso ya se complica la cosa, que se puede abordar, por supuesto, el nombre es súper escandaloso, ¿quién va a querer tener algo patológico? Nadie. Entonces, Lo quieres pero quitar. se puede abordar, solo que es más complicado, pero se puede Pero abordar. es que además, a lo que has dicho antes también me resonaba mucho con las creencias típicas de, porque, o sea, por ejemplo, parece que se fallece un ser querido, se va y ya no puedes estar alegre, porque eso ha pasado y yo me he sentido así muchas Sí. veces, es decir, parece que no te puedes permitir la alegría porque esa persona no está y qué van a decir. Fíjate si te ríes, si tal, El que van a decir. es verdad que a veces es como, no me puedo reír, no puedo bailar, no puedo estar porque, claro, van a decir, pues no siente nada que se ha ido. Y es como, y eso es verdad que pasa porque a mí me ha pasado y le ha pasado a mucha gente. Claro, mira, yo acompañé a una señora que nunca se me va a olvidar porque ella es el alma de la fiesta y cuando hablábamos nos divertíamos muchísimo. Y ella iba a las reuniones sociales y era el alma de la fiesta, a pesar de que, y ojo que la muerte de su hijo fue muy trágica, fue un asesinato por robarle la moto, imagínate esa locura. Pero ella seguía en su esencia y entonces iba a las reuniones sociales y seguía siendo el alma de la fiesta y ahí la gente le comentaba, oye, pero ¿qué pasó? O sea, ¿tú no lo querías o qué? Es que tú deberías estar de negro en duelo y llorando. Y entonces ella se iba a la casa, se vestía de negro, lloraba y en la casa le decían, oye, tú no puedes seguir así, te vas a deprimir. Entonces ella me decía, dentro de mucho humor que tenía, ¿qué hago? O sea, ni para un lado ni para el otro, por acá me juzgan, por acá el otro. La conclusión fue, siempre nos van a juzgar y entonces tenemos que tener nosotros la suficiente claridad para que entendamos qué juicios valen la pena y los tomamos o qué juicios los dejamos de lado, ¿sí? O qué juicios de hecho detenemos, porque a veces hay que poner límites, como así que yo no quería a mi hijo porque estoy feliz. ¿Que entiendes la bobada que estás diciendo? ¿No? Entonces, a veces hay que poner los límites y siempre, como somos una sociedad que no la educan en esto, pues juzgamos en base a, no sé, las telenovelas o lo que sea que uno le enseñaron. Sí, sí, no, totalmente. Yo es que eso también me lo he encontrado muchas veces y es como, madre mía, porque además no vives la vida. Al final te pasas el día viviendo la vida del que se ha ido sin ser feliz de nada, así con una tristeza que no te ayuda, ¿no? Y aquí nos quedamos para poder vivir todo lo que venga. También, Camilo, al Exacto. final la muerte es como forma parte de la vida, como tú decías, cuando trasciende un ser querido. Hablábamos de también en la escuela y todos se ha hablado mucho de lo que a mí me resonó muchísimo y por eso te lo pregunto, por si a más gente le puede ayudar, que hay una diferencia entre un apego y lo que es el amor, ¿no? Porque Mm, muchas veces es un tema que a mí de verdad me llegó al alma porque justo sabes que falleció mi padre cuando yo me apunté en sí. la escuela y entonces cuando llegó esa conversación o esa información, me hizo un clic en la cabeza, porque parecía que es verdad que es como que el amor es todo el amor y no, al final lo que mueve mucho cuando somos ser queridos es el apego, Sí. realmente. Eh, Háblanos lo un que poquito más de eso, es duele es interesante. que, mejor dicho, ahí entraste en un tema clave, clave, clave y súper profundo, que eso es muy tú, me encanta porque tú siempre te vas a todo esto. Antes de contestarles esto, mi tía Magdita por acá decía 25 años después que murió mi abuelito, se refiere a ella. Y claro, seguimos en duelo por él, pero es un duelo bonito que nos conecta con su esencia y para quien lo crea espiritualmente, pues con su espíritu. Y bueno, hermoso. Entonces, apego y amor. Fíjense que acá hay una frase que siempre dicen que entre más amor, más apego, más dolor, ¿no? Y yo digo, no, espérate. El amor sí puede incluir el dolor, sí, porque dentro de cierto dolor, dentro del dolor hay amor, porque el dolor te está diciendo, oye, cuídate, ¿no? Cuida tus heridas, eso es muy amoroso.
Ahora, cuando muere un ser querido, cuando yo me separo de alguien, cuando ocurre algo, dependiendo de qué estilo y qué tanto esté apegado a esa persona, no enamorado, no amor, sino apegado, que es diferente y ahorita dejamos claridad de qué es, pues va a doler más o va a doler menos, ¿sí? Se llama, de hecho, ese dolor lo llaman en la psicología la ansiedad de separación, que es lo que sienten los bebés cuando su mamita se va. ¿Sí? Se va es que puede ser que salió de la habitación y entonces ahí sienten esa ansiedad de separación que, ojo, como viéndolo desde la perspectiva de un bebé, ¿para qué llora el bebé cuando la mamá se va? Eso es simplemente es una técnica de supervivencia, de las mejores. Porque es que si la mamá se va, el bebé no llora, después la mamá no lo encuentra y entonces el bebé muere. Entonces es supervivencia pura. Y esto nos lo heredamos y por eso lo hacen los bebés sin que nadie se los enseñe. Entonces el apego, fíjense que es muy transaccional, ¿sí? Y es válido, o sea, no es que el apego sea peor o mejor que el amor, simplemente son diferentes y para vivir en sociedad lo necesitamos y para sobrevivir lo necesitamos. Entonces el apego es transaccional, entonces yo le digo a Raquel, mira, vamos a hacer un negocio. Yo te doy, no sé, te cocino, ¿sí? Te cocino Eso me delicioso. viene muy Y bien. tú y tú me puedes dar estabilidad económica o tú me puedes dar, tú me llevas a un show de flamenco genial. Sí, entonces hay un intercambio, hicimos como un negocio. Entonces, mientras ese negocio funcione, Raquel y yo vamos a estar apegados de cierta manera. En el momento en que se rompe alguna de las partes, yo dije, se me quemó la comida, no pude darte comida, no quiero ya darte más comida, entonces el apego se rompe o se pone en peligro. Entonces, en el caso del duelo es cuando muere alguien, nosotros teníamos varios negocios con esas personas, negocios de manera simbólica, ¿no? Y nos daban seguridad económica, seguridad emocional, intimidad, amistad, bueno, un montón de cosas que nos dan y que damos. Y de pronto eso no está. Entonces se rompe de improviso ese apego. Y eso es lo que más genera dolor. ¿Sí? Entonces el apego es transaccional y debe haber un acuerdo de las dos partes, un beneficio de las dos partes para que se dé, ¿cierto? Y se puede ir transformando. Y entonces hay varios, acá ya no nos metamos pues como en toda la teoría del apego de John Bowlby, de los cuatro tipos de apego, que solo uno de esos es apego seguro y entonces hay otros tres apegos inseguros. Entre más inseguros, pues más dolor. Ahora, hablando del amor. Esto es el amor en mi definición y la que más me sirve a mí, porque pues cada quien tiene su definición de amor y acá no estoy hablando de amor romántico, estoy hablando de un amor muy profundo que tiene una aceptación incondicional de lo que es. Sí, digamos que si hubiera casi que un sinónimo de amor sería aceptación. Y esa aceptación te acepta, si digamos yo amo a Raquel incluso si ella no está en su cuerpo físico. Entonces, fíjense lo hermoso que es el amor, que en este caso puede o puede que no genere dolor, pero no es como que entre más amor, más dolor, no. Es que cuando muere un ser querido, lo que me permite seguir conectado y lo que trasciende las barreras físicas de esta existencia es el amor. Sí, y eso es hermoso. Por ejemplo, hace poquito fue el Día Internacional de Visibilización del Duelo Gestacional. Y entonces en el duelo gestacional muchas mamitas nunca, casi que nunca vieron a sus hijos, pero los aman. Así no hayan nacido con vida, así no estén en su cuerpo físico ahorita. Entonces yo digo que el amor, mira, hay una frase que a mí me encanta, Raquel, de este poeta chileno, Pablo Neruda. Es una frase espectacular porque la dice clarísimo. Dice, ya que nada nos puede salvar de la muerte, por lo menos que el amor nos salve de la vida. Entonces, fíjate esa belleza. Pero entonces yo quiero creer que el amor al que se refiere Pablo Neruda sea este amor donde yo te acepto tal y como estás, tal y como eres, en vida, en muerte, en todo, y ese amor nos conecta. Además, por eso es tan importante con ese amor que a mí sabes que me llena el alma. Cuando hablamos de amor me llena el alma, ¿no? Porque es esa conexión tan profunda y tan pura que todos tenemos y que nos une de manera incondicional.
que al final es lo que cuando se va un ser querido, por eso ayuda también muchas veces los rituales, que quería hablar de los rituales, porque los rituales es un tema que yo, por ejemplo, nunca había trabajado ni nunca había hecho rituales, es como que lo he gestionado a mi manera, y es verdad que ayuda mucho porque es como recordar y honrar a tu ser querido, aunque esté en otra dimensión para mí, que existe la vida después de la muerte, Sí. que ya lo sabes, para mí es mi creencia. Entonces, al final es como algo que me une más y me hace vivir la vida desde otro lugar. Los rituales son importantes, Camilo. Uf, claro, claro que sí. Por supuesto, depende, cada duelo es totalmente único y habrá gente que dice, no, yo no, yo ya me quiero desconectar, punto, no quiero rituales, no quiero nada. Bueno, es válido. Pero si tú quieres honrar la vida de tu ser querido o darle espacio a tu duelo o rememorarlo, ya sabes que como la película de Coco nos decía, no muere quien no se olvida, ¿no? Entonces, si lo queremos mantener con vida simbólica en nuestra mente, emocional, en nuestro corazón, es una herramienta espectacular los rituales y las ceremonias. Podríamos de hecho diferenciar. Los rituales, algo que uno hace, digamos, de manera periódica. Entonces todos los días me levanto, miro la foto del abuelo y lo saludo. ¿Qué Mm. hubo, abuelo? Hoy ya me voy para el trabajo. Hay gente que hace eso y le sirve y le gusta. La ceremonia sí es más bien un alto en el camino. Es decir, vamos a dar un espacio específico, exclusivo, que no se repite tan seguido, no se repite todos los días, para algo, ¿sí? Para honrar a nuestro ser querido, para darle espacio a nuestro duelo, para dar palabras de gratitud, para lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, estos, las ceremonias y los rituales siempre trabajan con el lenguaje simbólico, ¿sí? Y eso es clave, porque es que nosotros creemos que nuestra mente lógica es como la que tiene el control y la que lleva la parada y la que dirige, y resulta que eso es 5% de nuestros procesos mentales. Eso no es nada. Lo que pasa es que esa se cree mucho. Entonces, esa, por supuesto, es una maravillosa herramienta, no hay que dejarla de lado ni nada, pero hay que reconocer con esa misma mente, reconocer que el otro 95% necesita apoyo. Y ahora, no necesita palabras, lógicas, sistemas, porque es que ese no es su lenguaje. El lenguaje de la mente subconsciente es más las emociones y los símbolos. Entonces, históricamente ha habido símbolos, símbolos que nos traemos de nuestra evolución. Por ejemplo, cuando algo se quema, el símbolo del fuego Mm. significa se acabó, ¿sí? No, no puedo desquemarlo, ¿cierto? Cuando algo se lo lleva al agua, se lo lleva al río, se fue, ¿sí? Mm. No, ya no lo va a poder traer. Entonces, por eso mucho, cuando uno ve rituales, siempre hay agua, siempre hay fuego, ya sea una velita, ya sea una fogata, ya sea lo que sea, ¿no? Em, estas ceremonias son súper útiles y lo fueron y lo son todavía en los casos del COVID, por ejemplo. Clave, 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 porque las ceremonias funerarias son un espacio de los pocos que hay socialmente que le podemos dar y nos podemos dar para el duelo. Sí, de resto ya sales y te dicen, sigue para adelante, tienes que ser fuerte, pero en el funeral se vale todo, ¿cierto? Y se vale llorar y se vale. Y como no podíamos hacer esos funerales por el tema de higiene y de todo esto, entonces podemos hacer las ceremonias y esas ceremonias le llegan al subconsciente cuando las hacemos con símbolos, cuando las hacemos con un espacio exclusivo para eso, con atención exclusiva para eso, cuando nos damos el tiempo, porque puede durar, no sé, desde 10 minutos hasta varias horas, el tiempo para reflexionar, para sentir, que sea un espacio. Yo siempre les recomiendo que las ceremonias sean un espacio libre para las emociones, no importa cuáles surjan, porque también yo he visto ceremonias de duelo que son una fiesta, la gente está divirtiéndose y está recordando a su ser querido y se ríen. Entonces, clave, 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 súper clave las ceremonias para el duelo. Hay muchos tips que podrías darnos sobre tanto que una persona está en proceso de duelo ahora mismo y que está, pues, es que lo que tú decías también es súper, súper importante, que es verdad que cuando tenemos un dolor emocional es como cuando tenemos un dolor físico. Tú siempre dices que invalidamos, o sea, nuestro cognitivamente también perdemos totalmente la capacidad, ¿no? O sea, muchas veces yo me acuerdo que no sabían hacer papeles, que tenía que hacer los papeles de mi padre, por ejemplo, y no sabía ni por dónde empezar.
Y era como me ayudan y me considero una persona que podría hacerlo, pero en ese momento no podría. ¿Cómo podríamos ayudar a personas que están pasando por un proceso de duelo y que a veces estamos perdidas, ¿no? De cómo lo hacemos, cómo Ujú. no lo hacemos? ¿Cómo podrían, por dar unos tips? Sí, claro, claro. Primero siempre es tener claridad sobre el duelo, tanto para nosotros, pero también como para acompañar a otros. Y una de esas claridades importantes es lo que tú mencionas. Uno no puede pensar igual cuando está en duelo. De hecho, eso lo llaman anulación psíquica, que es como la forma complicada de decir, pues no puedo pensar porque estoy sintiendo mucho dolor. De nuevo al ejemplo de te caíste, te rompiste una rodilla, te está doliendo muchísimo, yo llego con un examen de matemáticas, bueno, tienes 10 minutos, pues no vas a poder, ¿no? O sea, la mente está enfocada en el dolor es la prioridad y eso tiene sentido evolutivo, ¿sí? Entonces, saber eso, ¿sí? Saber que si yo llego con, mira, tienes que aprender todo esto y tienes que agradecer todo esto y tienes que entender las no sé cuántos pasos, puede que haya un poker face así de shock de qué me estás hablando, qué es esto, no entiendo nada, ¿sí? Entonces, tratemos de no hablar tanto, ¿sí? No significa que tenga que tener cremallera en la boca y no hablar, pero tratemos de hablar, no hablar tanto y escuchar, y a veces escuchar significa escuchar el silencio, ¿sí? No tiene que estar el doliente y hable, y hable, y hable, y hable. No, puede ser que estoy escuchando el silencio de la persona y acompañándola. Tenemos que tener la mentalidad justo de acompañar y no de controlar, ¿sí? Porque controlar es la mente. La mente está diciendo, Raquel no está llorando mucho, vamos a ayudarla a que llore. O Raquel está llorando mucho, entonces vamos a calmar su llanto. Entonces la mente se va en lo que ella cree, en base a lo que le enseñaron, no sé, en dónde se habrá educado, pero cree ciertas cosas, entonces más bien acompañemos con el hombro, no con la cabeza, porque el hombro sí sostiene. El hombro no está diciendo esto está bien, esto está mal. No, el hombro te sostiene en la situación que estés y punto. ¿Sí? Entonces, acompañar más, controlar menos, hablar menos, escuchar más. Y si van a sugerir algo, yo sugeriría o que uno lo haga con la persona, contacto con la naturaleza y algo de actividad física dentro de las posibilidades físicas de la persona. ¿Por qué? Porque el duelo es una actividad, es una situación estresante, ¿no? Como cualquier situación estresante, pero es una situación muy estresante y que tiende a estresarnos en periodos largos de tiempo. Y el estrés, pues, tiene consecuencias físicas, biológicas, fisiológicas muy contundentes, ya muy estudiadas, ¿no? Entonces surge la noradrenalina, la adrenalina, el cortisol, que todo esto lo que hace es que nos pone pum, alerta para reaccionar ante que el tigre nos va a perseguir. Así no nos esté persiguiendo ningún tigre, el cuerpo se condiciona para todo eso y entonces se acelera el pulso, se acelera el corazón, se sube la presión, todos los órganos que controlan el azúcar, la glucosa en la sangre, la liberan porque supuestamente vamos a tener que correr y utilizar esa energía. El sistema inmune, fíjate lo curioso, descansa, casi que se apaga porque dice tenemos que sobrevivir, no tenemos que sanar. La digestión hace lo mismo, no tenemos que hacer digestión, tenemos que sobrevivir, no gastemos energía en digestión. Entonces, claro, estas condiciones son buenísimas si el tigre me persigue o si yo tengo que hacer una respuesta física, motora, pero en el largo plazo esto es enfermedad, punto. O sea, estas condiciones son la tormenta perfecta para la enfermedad y por eso el estrés hoy en día cobra tantas vidas y enferma tanto y así. Entonces, la actividad física, que es lo que les digo que les sugieran a sus seres queridos o que los acompañen a hacerla, lo que hace es quemar estas hormonas. ¿Sí? Uno las quema sudando, las quema moviéndose, las quema así. Y el contacto con la naturaleza también siempre ha sido muy sanador, depende de la persona, pero pues sumergirse en agua, caminar con los pies descalzos en el pasto, en el césped. Bueno, hay muchas cosas que uno puede hacer en la naturaleza, es súper sanadora y científicamente comprobado también es súper sanadora y baja. Te pone en un estado, sobre todo, pues, naturaleza en paz, ¿no? No te vas a meter a hacer rafting a un río intenso, ¿no? Porque, pero, Sí. Te vas a estresar más todavía de lo que estás. exacto, y bueno, no, pues el acompañamiento de duelo es muy amplio. Lo que más
les sugiero, además de los tips prácticos, es que vayan hacia ustedes y comprendan ustedes el duelo y lo vivan ustedes de manera consciente y después es natural acompañar a los otros. Además es que eso es muy importante, vivirlo de manera consciente y también respetarte. O sea, respetarte, cuidarte, amarte en esos momentos en que estás pasando un duelo y tú como acompañante también respetar ese proceso que está pasando el otro. Lo que pasa es que a veces, como no nos gusta ver al otro llorar, es como dices tú, no llores, a ver, porque me puede inundar a mí de mi emoción y es como, pues lloremos todos. Si todos Eso, tenemos, ¿verdad? me Todos tenemos encanta. ganas de llorar, porque eso pasa. Hay muchos profesionales, ¿no? Que es como, no, yo me coloco y no, pues yo sí tengo que llorar, lloro, y si tengo que acompañar desde ahí, creo que nos hace humanos a todos y creo que Eh, tenemos que compartir, ¿no? Todo eso que nos une y que es el amor al final. Total, total. Totalmente lo que es. O sea, si se llevan algo de este live, que sea eso, porque eso es lo más clave, ¿verdad? Por eso, pero que es importante, ¿no? Yo creo también. Bueno, Camilo, quería hablar de otro tema que también cuando estamos en duelo y cuando, que lo has mencionado antes así de pasada, pero que para mí es importante porque siempre surge, que es el tema de la culpa. A mí me pasa muchas veces en cosas, en sesiones o lo he visto a la gente cuando fallece parece que siempre tenemos una culpa. Parece que siempre he podido hacer algo más. Parece que no siempre hay bueno, ese sentimiento que aparece y que es muy doloroso también y nos hace mucho sufrir, ¿no? ¿Cómo hacer las paces con esa culpa cuando se nos va un ser querido? Súper. Sí, fíjate que no es extraño que la mayoría de las personas en duelo sientan culpa. Y bueno, en duelo y en la vida sientan culpa, porque estamos criados en una sociedad de culpa. La culpa no es algo natural, es algo aprendido. ¿Sí? Partamos de ahí. Y también partamos de que la culpa no es completamente contraproducente, negativa. Acá no me gusta como que nos vayamos a ningún extremo y todos tratemos de arrancarnos la culpa. No, hay ciertas culpas que valen la pena porque es que vivimos en sociedad y entonces yo siento culpa si voy y le hago daño a alguien. Y esa culpa lo que hace es que yo no le haga más daño a ese alguien, ¿cierto? Entonces hay una culpa muy sana, que es la culpa reparatoria, ¿sí? Y entonces esa culpa, si yo hice algo de lo cual honestamente me arrepiento y sé que tuve la culpa de hacerlo y lo hice con intención e hice daño, pues tomo acciones reparatorias para que eso no vuelva a pasar. Entonces eso es una cosa. ¿No? Otra cosa es sentir que tengo culpa cuando sé que no la tuve. Fíjate que esto es lo más común. Yo puedo tener clarísimo a nivel mental, yo no pude haber hecho nada más, esto pasó así porque pasó así. Yo no, por ejemplo, en el caso de un cáncer, yo no le dije qué comer para que le diera cáncer, yo no, me explico como no es mi culpa, pero igual me siento culpable. Ahí Ahí se pone interesante la cosa. Ahí la mente nos demuestra lo compleja que es. A mí me gusta pensar que somos como estos celulares por los que estamos hablando. Esa es nuestra mente. Un celular que hace de todo, llamadas, nos podemos ver en video, tiene colores, wifi, etcétera. Pero nuestro empaque, como la carcasa, es el celular viejito. Es el celular Nokia de hace mucho tiempo que jugábamos la culebrita, que no podía hacer sino eso y llamadas y ya. Es verdad. Y le duraba la pila como 20 días. Y, y entonces, claro, la mente, como es tan avanzada, tan acelerada, le pide al resto de nosotros que también lo sea. Y entonces vamos a abrir un WhatsApp y el otro celular, ¿qué? Conéctate al Wi-Fi. ¿Conéctate qué? O sea, yo no puedo hacer nada de esto. Entonces eso pasa en nosotros. Somos como un híbrido, ¿no? De una mente súper avanzada, pero todavía somos animalitos a nivel emocional y a nivel físico. ¿Sí? Entonces, en el duelo eso es muy difícil porque es que la mente es como una maquinita del tiempo y ella sí puede, ¿sí? Ella puede viajar al pasado y recordarlo, ella puede ir al futuro e imaginárselo, ¿sí? Pero nosotros en emoción y en cuerpo no. Entonces la mente, la entrenaron en la culpa siempre surge a raíz de algo del pasado. Entonces la mente se va al pasado y dice, vamos a arreglar esto, ¿cierto? Vamos a arreglar esto porque es que esto estuvo mal. En base a mis prejuicios y a lo que me enseñaron, esto estuvo mal. Ay, mira, acá me dice que tengo poca batería y que esto va a terminarse pronto porque tengo poca batería. Qué vergüenza. ¿Será que corro por un cargador? ¿Qué hago? No pasa nada. Vete a por el cargador si Sí, quieres o sí. no.
corro venga, por vete el por el cargador. cargador. Sí, sí, porque está muy emocionante. Y si nos queda poco, pero vete por el cargador, Sí, no pasa nada. sí, 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 no me demoro nada. sí, porque como nos decía, es que se me ha ido para arriba los comentarios, pero nos decía que el suicidio es verdad que es uno de los fallecimientos, de las muertes, ¿no? Que es verdad que genera mucha culpa en la familia, pero es verdad que es un tema que a mí me ha pasado mucho en sesiones, lo he visto casi siempre, es un tema muy recurrente que sale como que tenía que haber hecho más, podía haber, no sé, tomado otra actitud, podría haber hablado más, podría haberle querido más, o sea, y al final se crea ahí un sentimiento que al final tampoco nos hace mucho bien y nos hace incluso sufrir. Listo. Ah, qué bien. Voy a bajar un poquito el brillo de la pantalla. Listo. Y hablaba porque el suicidio, nos ponían por ahí que el suicidio es uno de los temas que más culpa también genera muchas veces cuando un ser querido se suicida. Claro. Sí, ese es un duelo muy difícil de abordar. No es que duela más o menos que otros, todos los duelos duelen, pero a los duelos del suicidio, de las muertes imprevistas, de los accidentes, de las enfermedades que son muy rápidas, tienden a ser muy difíciles de abordar en gran parte por la culpa, porque siempre pensamos el cómo no me di cuenta, cómo no hice algo más, como esto, como lo otro. Entonces, el tema de la culpa es muy amplio porque son varios tipos de culpa. Ya ahorita vimos más o menos dos, que es la culpa reparatoria, que es la culpa buena, entre comillas. Y también está esta otra culpa que yo la llamo la culpa ilusoria, porque es una ilusión, o sea, yo sé que no tengo la culpa, pero igual la siento. Es una ilusión que se siente muy real. Ahora, hay otros tipos de culpa, yo creo que acá no nos da el tiempo, eso ya es como una sesión de casi 40 minutos en la escuela de la muerte, pero está la culpa de conexión y está la culpa, sí, hay varias, de hecho hay como cinco. Entonces, dependiendo del estilo de culpa, yo voy a abordarla de una manera diferente. Hablemos brevemente de cómo abordar la más común, que es la ilusoria, ¿cierto? Que es que yo sé que no tuve la culpa, pero la siento. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos con cada uno de los componentes? El saber y la parte mental, que es el origen de la culpa, y las emociones que siento a raíz de eso, ¿cierto? Entonces, empecemos con lo fácil. Las emociones, no hay más que hacer que sentirlas. ¿Por qué? Porque ya las estoy sintiendo. ¿Sí? No es que las desienta, es que las reprimo y ya sabemos que reprimirlas es contraproducente, ¿cierto? Entonces, esas emociones pueden ser tristeza con la situación, rabia contra mí mismo, miedo a que me juzguen, bueno, normalmente son emociones muy intensas y por eso la culpa es tan incómoda, pero ya las estoy sintiendo. Entonces es bonito acompañarlas. Por eso cuando alguien dice, oye, siento culpa por esto y por lo otro, uno no debe decir, no, pero es que tú no tienes la culpa, pero es que... No, pero más bien digamos, no tiene mucho sentido. Si tú y yo sabemos que a nivel mental no tiene mucho sentido que sientas culpa, pero ya estás sintiendo tristeza por esta situación. Te acompaño en esa tristeza. Cuéntame qué es lo que sientes o vivámosla juntos. Entonces, emociones se sienten, se acompañan, ¿cierto? Ahora, el proceso mental, que es como la semillita de la culpa, es ahí nace, ahí surge la culpa. Esa sí la podemos cuestionar, pero no la vamos a cuestionar a las patadas, porque si no, eso es la misma culpa cuestionando la culpa, sino con cariño, ¿sí? Y entonces una pregunta clave que les doy para que cuestionen sus procesos mentales de culpa, y esto hay que repetirlo muchas veces, es, a ver, si yo estoy sintiendo culpa porque no le hablé con más cariño a mi abuelito, por ejemplo, y yo no sabía que él iba a morir en ese momento. Y entonces yo le pregunto a Camilo, a mi mente, que es la que el origen de la culpa, le pregunto, oye, ¿será que es justo que le exijamos a Camilo del pasado que sepa lo que sabe Camilo del presente? Porque Camilo del presente lo tiene clarísimo, tiene una perspectiva amplia, sabe qué debió y qué supuestamente no debió hacer, pero Camilo del pasado no. Entonces no nos parece mente esto algo como un poquito injusto. Es como si yo le digo a Raquel, dime exactamente qué va a pasar en 43 minutos. Pero eso es una pregunta muy injusta, ¿no? Entonces, eh,
esa pregunta hay que repetirla hasta que la mente diga como, ok, entiendo que no tuve la culpa, porque es que yo no sabía eso. Y entonces cuando ese proceso mental baja en intensidad, las emociones que surgen a raíz de él también bajan en intensidad, entonces voy a tener que aguantar menos incomodidad, pero la que surja, la siento. Las emociones siempre las siento. Entonces así les recomendaría yo abordar este tema de la Qué culpa. bueno, qué interesante, porque además eso te da, me lleva a la comprensión. Al final te da comprensión de lo que está pasando, de cómo está actuando tu mente, de, no sé, y es como desde ese juego de verlo desde otra perspectiva que hablabas y es verdad que se hace más ligero, sientes como esa ligereza si te pones Claro, a pensarlo. claro, y lo estás abordando de una manera estratégica, con muchísima claridad, no a las patadas como siempre es, quítate esa culpa, tú no tienes la culpa, no seas tonto, no. Eso es muy violento porque la culpa ya es violenta, entonces eso es violencia encima de violencia, pues hace un incendio mayor. Acá lo estamos abordando de manera muy estratégica. Ahí está. Camilo, sabes que a mí me encanta un tema que es el tema de la espiritualidad, ya lo sabes. Sí, a mí también. Encanta y a ti también. Bueno, hay mucha gente que, como dices, son creencias y tal, pero yo sabes que he indagado mucho, estudio mucho y con la escuela también se ve, ¿no? El tema de la vida después de la muerte. La espiritualidad ayuda, también ese trabajo espiritual que nos puede llenar el alma, en mi caso es así, para poder, poder gestionar o poder pues, integrar esos duelos en nuestra vida. Ahí la respuesta es como la de los consultores, depende. Depende de la espiritualidad, de para ti que sea espiritualidad. Hay creencias, hay dogmas que de hecho empeoran el duelo. Eso sí es verdad. Y hay creencias y espirituales y dogmas que ayudan muchísimo. Y eso no depende solo de la creencia y del dogma, sino de uno mismo también, ¿no? Entonces, es muy diferente que yo crea, por ejemplo, que es una creencia espiritual, que después de la vida hay un infierno eterno de sufrimiento. Esa creencia es muy pesada. Y si yo contemplo la posibilidad, digo, hay posibilidad que mi ser querido esté sufriendo eternamente, eso no me ayuda, ¿cierto? Ahora, hay otras creencias, ¿no? Como la reencarnación o como que cuando morimos nuestra alma, nuestro ser, se funde en un amor incondicional con el resto del universo y explotas en amor. Entonces, esa me gusta más, ¿no? Pero Es que te como la más compras, ligera. aunque sea te la compras porque dices, yo lo creo, pero yo lo creo tanto que es que lo que dices tú, te llenas de una emoción distinta. Exacto, entonces hay creencias que nos hacen el duelo mucho más pesado, hay creencias que nos hacen el duelo mucho más ligero. ¿Yo qué les digo y qué les sugiero? Yo, ojo, esto es importante, yo respeto todas las creencias. Si tú me dices que después de la muerte tu creencia es que nos vamos a volar en unicornios con alas, es tu creencia, ¿sí? Mientras no se la impongamos a nadie, porque eso ya es otra cosa, mientras no se la impongamos a nadie, es una creencia completamente válida. Ahora, lo que yo les digo es, lo que tú creas o lo que yo crea, no va a cambiar lo que en realidad pasa. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es lo que pasa. Ya nuestra mente quiere creer lo que quiere creer, entonces cada uno cree lo que quiere creer. Y como lo que yo crea no cambia lo que en realidad pasa, ¿para qué me voy a amargar creyendo cosas que me amargan en vida? ¿Sí? Si Totalmente. ya después lo que pasa después de la muerte es algo amargo, pues me amargo en ese momento. Pero ¿para qué me voy a amargar desde ya? Entonces yo les digo, adopten y compongan, porque pueden tomar de varios lugares, creencias que les den paz, no que les quiten la paz. Por ejemplo, ahorita que hablamos del suicidio, hay muchas creencias terribles alrededor del suicidio con respecto a la espiritualidad y, y que se quedan por allá como en un punto intermedio donde van a sufrir y no pueden llegar a la luz. Y bueno, esas creencias, Hace miren, daño. nadie tiene la verdad del todo y todas las creencias se respetan, pero si esa creencia te está amargando en vida, la puedes ir soltando de a poquitos y escoger creencias que te den mucha más paz. Porque tú si sigues acá y esa paz que sientes a raíz de una creencia, sea verdadera o no, esa paz es de verdad. Esa paz sí la sientes. Qué importante sentir paz. Camilo, se nos está acabando el tiempo y bueno, tendría mil preguntas. Tendríamos para tres live y bueno, y mucho más. Ya Bueno, conversaría. hacemos más, hacemos más. Por eso
más, pero quiero que nos hables antes de irte del Congreso Internacional sobre la Muerte. Qué importante, que empieza ya en noviembre, ¿no? Háblanos. En noviembre, el 11/11 empieza el congreso. Es virtual, se pueden inscribir desde cualquier lugar del mundo y a mí me encanta porque siempre la comunidad de España que se inscribe es grandota. Entonces, invitadísimos, es virtual, empieza el 11 de noviembre, es gratuito, entonces no hay excusa, es gratuito y se pueden meter. Y lo que va a pasar ahí es muy contundente, son más de 40 expertos que yo voy a entrevistar para exprimirles claridad, para exprimirles herramientas, porque no se queda solo en la mente, sino qué hago en mi día a día para aprender a vivir nuestros duelos, para aprender a acompañar nuestros duelos mucho más en paz. Y hay una diversidad de perspectivas, no solo el duelo por la muerte física, también hay duelo por separación amorosa, por varios tipos de muerte física, por cambios migratorios, laborales, bueno, mejor dicho, todos hemos estado en duelo, en algún tipo de duelo y todos vamos a estarlo, entonces esta información no sobra en absoluto, de hecho es muy necesaria. Lo que tratamos de hacer con este evento es llenar un vacío educativo gigantesco que hay. Entonces, si se quieren inscribir, pueden hacerlo en mi perfil o en www.educacionsobrelamuerte.com. Educacionsobrelamuerte.com, facilito. O si se meten ahí en Instagram, me buscan por allá, por acá, en algún lado hay una flecha donde me encuentran. ¿No? Yo pongo el link por todos lados, en las historias, en los highlights, en los posts, nos escriben mensaje directo y ahí está. Entonces, Sí. ojalá se sumen y ojalá nos ayuden a compartirlo porque para eso es gratuito, para que ayude a la mayor cantidad posible de personas. Y además es tan importante, porque lo que dices tú, una de las claves para hacer las paces con la muerte es la educación sobre la muerte para tener claridad. Y es verdad que lo digo porque yo lo he vivido y a mí me ha ayudado mucho y sé que ese congreso va a ser, ya he visto que los ponentes, los que van a ir, los que has hecho las entrevistas, la gente es maravillosa. Y la verdad es que vamos a aprender muchísimo. Además también del congreso, es que tienes tantas cosas, también dentro de nada sacas libro. Sí, se me juntó todo. Este año lo voy a terminar con ojeras. Por eso digo, no sé si vamos a tener tiempo de hablar, es que estás muy liado. No, siempre le sacamos tiempo, esto es muy importante. Y conversar contigo ¿Y el libro siempre es cuándo una sale, delicia. Camilo? El El libro libro sale el 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos, que justo lo hicimos coincidir con esto. Vamos a hacer, para los que estén por acá en Colombia, vamos a hacer el lanzamiento en un colegio que tiene una biblioteca hermosísima que se llama el Gimnasio Moderno a las 6:30 de la tarde. Es un jueves, jueves 2 de noviembre. Entonces, bienvenidísimos y lo van a poder conseguir en todo el mundo, básicamente. Si están fuera de Colombia o de Ecuador, hay que pedirlo online y les llega. O también está la versión de lectura digital de ebook. Entonces, es un libro que yo ahí desbordé gran parte de mi experiencia, de mi cariño por este tema. Ahí revelamos, desenmascaramos 11 mitos sobre el duelo, que hay muchísimos. Y estos son los 11 como que más confunden, más miedo nos dan y más falta de claridad, ¿no? Después hablo de 11 preguntas, las preguntas más comunes sobre el duelo. Y al final 11 herramientas sobre el duelo también. Entonces, espero que lo disfruten. Se llama El duelo duele y eso está bien. Aprende a vivir situaciones de cambio, crisis y pérdida. Lo van a encontrar en todas las librerías de Colombia y pues ya saben, lo pueden pedir por todo el mundo por una página que se llama Busca Libre. Busca libro. Desde Vale, noviembre. eso, nos Ahorita lo no lo anotamos hago. todo, 2 de noviembre. nos lo anotamos todo para estar atentos en tus redes sociales, que sé que lo vas a Ahí, poner todo ahí va a compartir todo, sí. lo compartiremos de todas formas también por aquí. Y nada, y bueno, que yo suelo decir al principio, digo que tenemos un experto con nosotros y con todo esto ya tenemos, para no tener la duda de que podamos investigar y poder educarnos sobre todos estos temas para poder vivir más plenamente la vida, que es lo importante, con más paz. Total, y te agradezco inmensamente por este espacio, mi querida Raquel. Para quienes no saben, yo quiero muchísimo a Raquel, nos hemos visto ya varias veces por allá en España y me pasea por todos lados en Madrid y nos vamos a ver flamenco. Y además de que nos divertimos, pues Raquel es una persona con una profundidad mental y espiritual y de corazón gigante, acompaña el duelo también de una manera hermosa y bueno, yo te admiro mucho también. Muchísimas gracias, Camilo, por tus palabras y por ser mi amigo y por estar aquí en mi canal, haberme dado un ratito de tu tiempo. Así que nada, te mando un besazo enorme a Colombia y nos vemos pronto.
Igualmente, nos vemos pronto. Por allá llegaré. Chao. Besitos para todos y gracias por haber estado con nosotros y con nosotros por haber acompañado y por toda la gente que se va a sumar después. Así que muchísimas gracias por todo y os Gracias. espero en otro programa. Un Gracias. besito. Chao, Chao. chao, gracias.